más de precariedad, digamos, de precariedad habitacional. ¿Sí? Entonces, la confluencia de estos tres elementos. Entonces, la expansión de la urbanización informal, pues este mapita lo llevamos construyendo desde hace muchos años para medir pues dónde ha crecido y cómo ha crecido a lo largo de las décadas, pero evidentemente hay una reducción en las últimas décadas del crecimiento informal, más o menos 130 hectáreas del 2000 al 2019, 262 entre la década de 2010, que es posible mucho menos. Se ha desacelerado bastante el crecimiento informal en estas décadas, pero pues también el del resto de la ciudad, ¿no? Aquí hay algunas zonas donde está como a punto. Estas son algunas de las zonas que están creciendo. A mí me encanta ese letrero. Estaba antes a la salida de Practicable arriba, de Gato en el Paraíso. Si lo veo, Carlos. Se que inviertan finca raíz los de 50 metros. Entonces queríamos ver un poco esto. Estas son las ocupaciones ilegales, que es un dato que siempre le he querido hacer seguimiento desde hace rato, que es el que mide la Secretaría de Hábitat, ¿no? Que mide las ocupaciones, que son como puntos que las tiene completamente medidas, localizadas, identificadas, caracterizadas, pero pues que siguen creciendo. Entonces, Carlos ya lo dijo, efectivamente sigue creciendo en zonas rurales, en las zonas más costosas. Entonces, cuando nosotros hicimos una mirada a ver cómo se comercializaban esos lotes en 2010, se comercializaban así. Así nos tocó ir a buscar en una moto, en dónde se vendían, cómo se hacían. Hoy en día, pues, ¿no? Aquí está lotes, aquí es lo que dice, bueno, más adelante aparece, a 5 minutos del Translucarne, aparece todo eso. Entonces, con Facebook hicimos una recolección de todas las ofertas. Bueno, todas no, pues una cierta cantidad, 69 ofertas, miramos en dónde. Eso hace un poco que el mercado sea menos opaco, ¿no? Que se pueda, antes nos tocó ir casi de encubiertos. Más o menos siguen siendo en promedio menos que no se ha contraído el tamaño de los lotes. Se vende mucho lote de 50 metros cuadrados, un promedio general de 500.000 pesos por metro cuadrado. En Ciudad Bolívar, de 200.000 pesos en la zona donde se está urbanizando más. Entonces, pues sí, nos parecía interesante mirar las cosas que se publican, las descripciones de los lotes. Entonces aparecen, recibo lote en tierra cálida o carrimenta, flexibilidad, las formas de pago, ¿no? Posibilidad de cambio por lote en Medellín, permutados por motos, cadros a mutuo acuerdo. Y aquí está lo que decía Carlos justamente. Si pagas de condado, te obsequiamos 1.000 lotes para la construcción. Permutas automóviles, motos, pago de contado. Mi hipótesis era que pues, estos aspectos se incorporan también en los precios, por supuesto. Entonces, todos los servicios públicos, que es una posesión pacífica, se entrega con la escritura pública, firma de la Junta de Acción Comunal. A mí esto me llama la atención porque eso era una cosa que decía Pedro, que para dar como cierta confianza a la transacción, pues se requiere usar instituciones o acuerdos informales. Le permite el tránsito fácil, norte de Bogotá. Por ese norte de Bogotá, pues supongo que eso también se incrementa el precio. Es invasión, por lo tanto no tiene papeles, que eso está anunciado también. La entrega con punto de agua, somos líder en ventas. Escritura porcentual. Unos estudiantes me ayudaron a validar esas hipótesis, y sí se incorpora eso en los precios. Lo que encontramos es que el factor más determinante del precio de esos lotes pues, es el tamaño, pero también los beneficios de ubicación que anuncian, ¿sí? que queda cerca del Transmilenio, que tiene el Transcanal cerquita, tiene un impacto en los precios y por supuesto también la existencia o no del título de propiedad. Que diga que da escritura, puede que no sea legal, pero que diga que da escritura les permite cobrar un poco más. Entonces es un mercado activo que tiene unas metas enormes, como lo anunciaba ahorita Carlos. Eso en cuanto al crecimiento, digamos la expansión.
¿no? Miramos la densificación. Como miramos la densificación, eso es un trabajo que hicimos con el profesor Alex Araque. Lo que hicimos fue mirar la densidad constructiva con la base de catastro para mirar qué tanto edificación está creciendo, la edificación constructiva, en la que el crecimiento del espacio edificado en barrios de origen informal, Bogotá, para explorar esta hipótesis de densificación. Entonces encontramos que el espacio edificado en zonas informales está creciendo más rápidamente en las zonas formales, no más, porque son menos. Son del 25%, pero sí más rápido, crece más rápidamente. Aquí se ve el 37-39% de crecimiento en el sector formal, mientras en barrios informales del 62%. Por supuesto, no, como les digo, no en absoluto no es más, pero sí más rápido. Pero encontramos que las zonas que más se están densificando en los barrios informales son las más periféricas, digamos, no son las más centrales, las más periféricas, que digamos en el mapa están por acá, ¿sí? Por acá, que también están las zonas de crecimiento nuevo, digamos, y todas estas zonas todas las que están más rojitas, son las que están más espacio edificados, están produciendo, están densificando, están creciendo. Sabemos que la producción informal es así, pero va creciendo progresivamente, y que pues va creciendo los que son, digamos, los más recientes, porque son los que, digamos, que tienen esa dinámica. Pero la variable, precisamente por eso, la variable que más incide en ese crecimiento, pues es el crecimiento de los hogares. Está respondiendo al aumento de la demanda de hogares, efectivamente. Exploramos varias hipótesis, exploramos si tenía que ver con cuestiones de los precios, tenía que ver, y entre esas, si el mercado formal estaba afectando el crecimiento del espacio edificado en las zonas que han el informal. Y un porcentaje del crecimiento está explicado en construcciones con licencia, que estaba claro en algunas de las fotos que estaba mostrando ahorita. Carlos efectivamente está presionando el crecimiento, está compitiendo con el suelo informal. Entonces sí, pues también encontramos que está creciendo, se está densificando rápido las zonas, y pues lastimosamente estas zonas que más están densificando pues son las que tienen menos dotación del mío. A la tercera está habiendo un proceso de metropolización de la informalidad, y el primer reto aquí fue el medir, no encontramos ni un solo dato de crecimiento de informalidad, de zonas de informalidad en la zona metropolitana. Entonces nos tocó medir, duramos como 6 meses para sacar ese mapita, por eso lo traigo, porque pues buscamos información secundaria, usamos el estudio de huella urbana, cruzamos con información sociodemográfica, con imágenes satelitales, consultamos para mirar cuánto había crecido. No les traigo las cifras, está también publicado en este artículo, pero sí como algunas conclusiones. Este es el porcentaje de población formal en los municipios de la Sabana, y la primera conclusión que sacamos es que la expansión metropolitana afecta principalmente a los municipios del segundo anillo, ¿sí? O sea, a Paca, Zipaquirá, Oaxaca, a Mosquera, a Soacha. Digamos que se reproduce un poco esa cuestión periférica de la informalidad. Este es como los flujos, digamos, para mirar lo metropolitano, y lo que hicimos fue, afortunadamente el censo nos permite mirar movilidad, ciencia metropolitana, en la pregunta de donde vivía hace 5 años. Entonces preguntamos eso para saber, y lo referenciamos a nivel de manzana, para saber en las manzanas informales de dónde vienen, y las formales también. Entonces ahí lo que nos dimos cuenta es que, digamos, la informalidad metropolitana se alimenta de 2 puertas en términos de movilidad residencial. Digamos, una puerta centrífuga, es decir, desde Bogotá hacia afuera, sí, se va la población desde Bogotá a poblar zonas informales. Eso explica el 42%, y por supuesto, sobre todo en el caso de Soacha, que Soacha es el municipio que más ha recibido el flujo de población desde Bogotá, ¿no? Soacha fue el principal destino de los bogotanos, el 55% de la población que salió de Bogotá
fue a las zonas metropolitanas, fue nada suave, ¿no? El 80% de la población que recibió el municipio vivía en Bogotá antes de en los últimos 5 años. Pero no fue la mayoría a las zonas informales, solamente en 13.000 personas se movieron desde Bogotá a barrios informales, la mayoría se fue en la ciudad de Y la otra fuerza que es muy importante son fuerzas centrífugas, es decir, desde otros municipios del país a estos municipios periféricos, es decir, la informalidad, parte de la informalidad va de Zipaquirá, de Mosquera, de Oaxaca, está explicando que viene fuera, porque ya no llega a Bogotá, no logra llegar, el precio del software le da para llegar a Bogotá, pero llega a estos municipios a la informalidad de estas zonas, que corresponden a 17.000 personas. Entonces, un poco en la misma línea de lo que cantaba ahorita Carlos, la informalidad urbana es un fenómeno persistente y estructural de los procesos de urbanización. Yo diría que en Colombia, pero estamos presentando sobre Bogotá. Entonces, los procesos de expansión al interior de la ciudad persisten en las zonas rurales periféricas, en el marco de unas dinámicas de mercado de loteo activo que genera enormes rentas y es cada vez menos opaco, toda vez que se comercializa como los medios de redes. También se reproduce a través de la densificación, como vimos ahora, digamos, responde a la baja asequibilidad de la vivienda, digamos que provoca un aumento de los precios. Y bueno, pues las dinámicas de crecimiento informal moduladas por los movimientos de población al interior de la zona metropolitana evidencian todavía, pues, se replica el carácter desigual de los procesos de urbanización, pues se replican también los mismos procesos de desequilibrio espacial y desigualdad, ¿no? Son las zonas metropolitanas hacia el sur, las más periféricas, pero pues sí se está produciendo un proceso de metropolización, bien de la informalidad, que se nutre tanto de expulsión desde Bogotá, pero también de la atracción que tiene, que ya no alcanza a llegar hasta Bogotá, por eso ya no se percibe tanto en las cifras de censales y de murarte a Bogotá. Y pues eso es. Muchísimas gracias, Federica. Muchas que han sido muy juiciosos con el tiempo. Vamos a escuchar ahora a John Wilson Acosta, es economista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho de la Universidad Externado, con énfasis en el ciclo del derecho. Actualmente se desempeña como coordinador de información de la Cámara de Comercio de Bogotá y nos va a ofrecer la ponencia denominada Dimensión Empresarial de la Informalidad, Nueva Evidencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Desde la Cámara de Comercio tenemos una unidad de gestión de información. Nosotros una unidad, digamos, que se encarga de generar datos, información y conocimiento para la ciudad en general. Para nosotros, cuando Jensi nos propuso colaborar como opiniones del espacio, pues nos llamó mucho la atención y sobre todo dijimos que sí entraba porque para la Cámara de Comercio es muy importante esa articulación que se debe dar y que se ha venido dando y hay que seguir fortaleciendo entre el sector público, el sector privado y la academia. Y creo que esta es una excelente oportunidad y un escenario en el cual combinamos esos tres elementos. Yo voy a presentar un trabajo sobre el cual hemos venido trabajando en los últimos, un grupo de equipo de trabajo en la Guilepía, por 20 años más o menos, venimos trabajando y entendiendo un poco cómo es la dinámica de la estructura empresarial y sus relaciones con el territorio, sus relaciones entre lo formal y lo informal, diferentes conectividades y relaciones que se generan con otros elementos. En particular, me corresponde en esta ponencia hablar sobre la dimensión empresarial de la informalidad. Ya vimos una dimensión que era poblacional, la de vivienda y antigua del centro, algunas cifras relacionadas con la dimensión empresarial de la informalidad. Para empezar, digamos, quisiera hacer una pequeña precisión sobre el carácter conceptual en torno a lo que nosotros trabajamos, entendemos como el tema de lo informal
diferente a lo ilegal, porque es que a veces solemos, o el común de la gente suele entender que son como casi que lo mismo, que no son diferentes. Desde el punto de vista de lo informal, es aquella actividad, ¿cierto?, que no cumple con los requisitos legales o administrativos, pero no está prohibida expresamente por la ley. Y es que lo ilegal es aquella actividad que está explícitamente prohibida por la ley. Y eso nos marca una diferencia. Estoy de acuerdo con Carlos en el sentido en que no siempre tiene que ser binario, sino tiene que ser un proceso que muchas veces va entre uno y el otro. Digamos, a veces identificar esa frontera y tajarla de manera exegética a veces es complicado. Pero digamos o uno de los casos más sencillos es el de vender empanadas, el registro comercial, ni pagar impuestos, es una actividad informal porque no está registrada, ¿cierto? Pero una actividad ilegal es vender sustancias psicoactivas o realizar fraude porque explícitamente está tipificado dentro de la ley como algo ilegal. En ese sentido, lo informal lo entendemos como aquella actividad que está por fuera del sistema, pero puede entrar al sistema, mientras que lo ilegal está por fuera porque la ley lo prohíbe explícitamente. Segunda definición, no más que definición, es como precisión, digamos, de carácter conceptuales. Hay dos tipos de informalidad, por un lado la laboral, por otro lado la empresarial. La laboral hace referencia a los trabajadores individuales, nosotros que somos directamente trabajadores, personas, pues que no tenemos un contrato laboral, contrato formal, no tenemos seguridad social, no tenemos pues, pensión. El ejemplo típico aquí es el vendedor ambulante, la empleada doméstica sin ningún tipo de contrato, o por lo menos no escrito o contrato verbal. La empresarial está asociada a aquellos dueños de negocio, empresas, directamente. Y se habla de que no está registrada legalmente, no pagan impuestos, no cumplen normas laborales o contables. Y digamos aquí hay que hacer la diferencia y aquí hay tan solo 3 elementos. Y vamos más adelante el concepto. Alguien decía que pareciera que no ha cambiado, es cierto, no ha cambiado en los últimos 35 años, pero sí ha tenido unas mutaciones en cuanto a su alcance y lo vamos a ver ahorita. Mientras la informalidad laboral se centra en la situación del trabajador, ¿cierto? La informalidad empresarial se refiere a la forma como opera o funciona un negocio, que son dos cosas totalmente diferentes. En ese sentido, digamos, uno empieza a mirar unos conceptos y entiende algo que en teoría no es fácil, ver la informalidad como un fenómeno multidimensional. Ya lo habíamos venido observando y identificando en las dos presentaciones anteriores. Cuando uno mira 3 conceptos básicos, uno de los años 80, uno del 2007 y el más reciente, el COVID-19, encuentran los elementos coincidentes. Pero, digamos, hay un elemento interesante en términos de la evolución conceptual, y es que es de entender en la última definición, el COMPES, ¿cierto?, que es de política pública, se entiende la formalización como un proceso, no como un estado binario, o sea, en términos de que cumple o no cumple, sino que más bien usted encuentra unas unidades productivas que se empiezan a formalizar en la medida en que empiezan a operar, empiezan a realizar negocios y empiezan a realizar todo tipo de transacción económica. Nosotros hemos identificado que tanto en la economía colombiana como en la bogotana, el término formalidad e informalidad interactúa permanentemente, es como que siempre se está mezclando y se genera una amalgama de situaciones de mayor o menor grado de informalidad o de formalidad, como se quiera. En ese sentido, digamos, el proceso de la formalidad se entiende como un proceso multidimensional en donde las empresas van cumpliendo los ciclos, no tienen que ser lineales, ¿cierto? Y no todos tienen que ser al mismo tiempo, no puedo saltar.
Se habla de una informalidad de entrada cuando está hablando de elementos como la existencia de la empresa, una informalidad de insumos cuando se habla de los elementos asociados a los actores de producción, se habla de informalidad de producción cuando se está directamente ya en los procesos de producción y comercialización, y un cuarto elemento de la formalidad o informalidad tributaria cuando se habla ya de las responsabilidades de registrar, declarar tipo, pagar los impuestos. No necesariamente una empresa tiene que pagar tan pronto está automáticamente registrada, depende si cumple los copes y las cosas. En ese contexto, pues digamos, se da todo el desarrollo empresarial, digamos, y uno lo que tiene son diferentes momentos. En ese contexto, digamos, si bien es cierto, las cámaras de comercio tienen la función delegada por el Estado de administrar el registro empresarial, que es la gran base de datos de los empresarios, encontramos en la pandemia que esta información no nos estaba siendo suficiente para comprender o para entender una mejor dimensión del empresarial. Esto nos llevó a plantear diferentes instrumentos y sobre todo la pregunta de cómo mejorar la información sobre las características económicas y demográficas de las empresas y las unidades productivas. Empezamos a mirar diferentes instrumentos y llegamos a la conclusión que era necesario fortalecer esa información que complementara ese registro único y empresarial, inicialmente con una cobertura de Bogotá y 58 municipios que hacen parte de la jurisdicción que tiene la entidad en Cundinamarca. Y pues diseñamos lo que se conoce con el nombre de la gran encuesta de empresariado de la economía popular. Esta encuesta pues incluye información sobre la antigüedad, continuación para iniciar negocios, estructura financiera, personal ocupado, prácticas o políticas laborales, perspectiva de género, temas de acceso a crédito, toma de decisiones, uso de herramientas digitales e innovación y requisitos de funcionamiento. Esta información hoy ya está abierta para todos ustedes, tanto docentes como estudiantes e investigadores pueden acceder a estas bases de datos totalmente anonimizadas, con sus respectivos metadatos, sus respectivas formas de codificación, factores de expansión y demás, para que pues, además pues, puedan realizar trabajo holográficos o complementar sus investigaciones. Voy a hablar rápidamente de esto. Digamos, esta encuesta tiene dos núcleos, pues, el núcleo de los formales, que va dirigido hacia el representante legal, el directivo, el empleado de alto nivel del conocimiento financiero del negocio, mientras que el informal estamos dirigidos a mayores de 18 años, hogares, una persona mayor de 18 años, cuenta propia independiente, no profesiones liberales, sin matrícula en el mercantil y que funcione todo tipo de emplazamiento. ¿Listo? Las técnicas de recolección de información son para los formales, es multicanal, para los formales es presencial o dante. Entonces, digamos, aquí montamos unos operativos de recolección de información que combinan esos dos elementos. El marco muestral, pues para el formal está dado por el directorio del registro único empresarial, una muestra representativa a nivel agregado por dominio geográfico, y los dominios geográficos son Bogotá y el conjunto de los 58 municipios, y por sector económico está una muestra balanceada por organización jurídica y tamaño, que ya vamos a mirar la importancia de hacer ese balanceo. Mientras que el informal está determinado por el Marco Estadístico Nacional de TANE, con la información cartográfica respectiva, con proyecciones de población al 2024, para este caso, con ajuste post-COVID que ya están disponibles. Los márgenes de error, 2.29 para las unidades productivas sin registro mercantil de Bogotá, 4.99 para unidades productivas sin registro mercantil de los municipios. Y a nivel de formales, 2.3 para negocios con registro de Bogotá y 3.5 para negocios con registro en municipios. Bien, la fecha de reflexión, pues esto lo hicimos el año pasado, más o menos para esta época. Voy a pasar rápidamente para alcanzar a presentar los resultados. Esto es lo que quería presentar. Digamos, tradicionalmente la estructura empresarial de Bogotá se caracteriza porque el 96-97% son micro y pequeñas empresas. Está particularmente asociada al concepto de IAS, ¿sí? Que son las panaderías,
las papelerías, las tendencias y esos elementos, que son esas unidades productivas que vemos en el barco, ¿sí? Solamente el 2.2% son medianas y grandes empresas, Éxito, ¿sí? Las que ya conocemos. Y existe un elemento que es del 85% está en Bogotá y el 14% en los municipios. Bien, aquí rápidamente algunas cifras porque sé que por cuestiones de tiempo, pero esto va a estar disponible y ya está colgada esta información en la base, en la página de la entidad. Sexo del propietario. ¿Sí? Entonces, aquí siempre vamos a encontrar la siguiente característica, y es que aquí está la empresa con registro, ¿cierto? Esta es la formal, las unidades sin registro, pero que están en vivienda o local, y las unidades sin registro que operan en espacio público, ¿cierto? En rojo los hombres, en grisecito mujer y en negro otro, ¿listo? Entonces, para el caso de Bogotá, pues están el 60% de las empresas con registro, su líder, el propietario principal es hombre, 39% para las unidades de vivienda, unidades sin registro ubicadas en vivienda, y el 51% de unidades sin registro ubicadas en espacio. En el caso de los municipios es un poco más, no sé si la palabra sea homogéneo, pero digamos no guarda estas diferencias tan marcadas en este caso. ¿Cuál es la edad del propietario? En las empresas con registro estamos identificando que son propietarios entre los 41 y 51 años, del 56%, y digamos para el caso de las unidades de sin registro en vivienda, 48%, y las en espacio público, 40.7%. En la edad promedio de los propietarios de estas empresas o negocios, 51 años para la empresa con registro, 44 para las empresas sin registro en vivienda y 42 en empresas sin registro en espacio público. Voy a tratar de acelerar. Es el nivel educativo. Ustedes observan aquí la gran mayoría está concentrada las participaciones en términos de bachillerato, ¿cierto? Digamos, tanto en Bogotá como en los municipios. Si considerado formal, empresas con registro, 94% de empresas sin registro en vivienda, 63%, y unidades sin registro en espacio público, 40%. Y algo que nos pareció muy interesante es que se observa una tendencia por encima del casi 69, 70% de que tanto en los tres segmentos se consideran que hacen parte de la economía popular. ¿Listo? Si se definen o no como empresario, digamos, hay una gran heterogeneidad en los resultados. Si se identifica como emprendedor, hay más homogeneidad en los resultados. Si hace parte de un gremio o de una asociación, digamos, aquí eso es interesante porque pues ese establecimiento de redes también se traduce en la pertenencia a algún tipo de asociación o agremiación. Miremos rápidamente en términos de personal ocupado, ¿cierto? Digamos, aquí está entre 1 y 40% mujeres en Bogotá, y personas que tienen más de 60 o más de 60 años, entre el 1 y el 5% principalmente. Tanto pues en Bogotá y bueno, en los municipios difiere un poquitico la información acá. Jóvenes entre 18 y 28 años, entre el 1 y el 5% en Bogotá, y en el caso de los municipios también está entre el 1 y el 5% de manera general. Y personas con discapacidad que hacen parte de su nómina, trabajan con ellos, en el caso de Bogotá 5.3%, y algo bien interesante aquí es que las unidades con registro en el espacio público hay un mayor porcentaje, 10.4%. Bien. Este tema nos pareció interesante empezarlo a explorar, y si en las unidades productivas formales, qué tipo de prácticas han venido desarrollando, particularmente horarios flexibles, teletrabajo, el comedor dentro de las instalaciones,
y espacios para el ocio y el descanso. Y si cuenta con objetivos, metas y acciones y estrategias que vos tienes los siguientes poblaciones para mayor contratación. El tema de mujeres, políticas orientadas a la protección y a la generación de empleo para la población de discapacidad, población LGBTI o población que tiene más de 50 años. Finalmente, si tienen algún tipo de protocolo establecido para atender casos de acoso sexual, en el 25% de las empresas manifestó sí y en los municipios el 21%. Bien, entonces, pues, digamos, son más información, pero pues por cuestiones de tiempo dejaríamos por ahí y les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra a Jorge Enrique Torres, desde economistas, desde el mercados y políticas de Suecia, América Latina, magíster en gobierno urbano de la Universidad Nacional de Colombia, con mención de maestría denominado Los Emprendimientos Autogestionados en Bogotá, un proceso concebido desde las dos lógicas, 1972-2020, es director ejecutivo del Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional SENAC, y Jorge nos acompaña con una ponencia llamada La actividad económica en los asentamientos autogestionados. Muchas gracias, buenas tardes. La actividad económica y los asentamientos autogestionados, aparte, pues digamos, de todo la cantidad de aspectos que tienen que ver con la vivienda generalizada informal. Pero además, hay un subtítulo que consideremos una provocación. Un factor determinante de este fenómeno. ¿Qué tenemos? Ya algunos de mis anteriores lo han mencionado, incluso acá con más específico, que es informalidad. Aquí hay algo, digamos, un poco más general. El concepto de informalidad se relaciona principalmente con la economía, ámbito del cual se han desarrollado nociones conocidas principalmente asociadas al mercado laboral, como se acaba de presentar, mercado informal, y con las formas de producción de bienes y servicios, incluida la vivienda. Al respecto, la CEPAL comenta el campo, las acciones de los agentes económicos que no adhieren a las normas institucionales establecidas o a las que se niegan de protección. Y hay una definición también de Castells, Luis Castell, y Alejandro Portes, que en parte está en este trabajo, que plantea que incluye todas las actividades de generación de ingresos reguladas, no reguladas por el Estado, en entornos sociales y que sí están reguladas actividades similares. Eso es de Marco Castell. El vínculo entre la economía y la vivienda, el vínculo entre la economía y la vivienda informal, lo trata Samuel Jaramillo cuando cataloga la autoconstrucción como una de las formas de producción de este bien. Y se trata de una forma de producción en la cual procura asumir especialmente las funciones de trabajo directo, control técnico, control económico de la producción, en un peso productivo orientado en principio al autosuministro de la vida. Y también las ahora de definiciones, digamos, de lo que es la vivienda informal, lo que dice aquí, de parte de otros problemas. Se considera que la producción informal de vivienda constituye específicamente una de las formas de producción de este bien. Existen actividades de origen informal en la ciudad que son importantes. Un flujo un conjunto de comercios, servicios y empleos generados hacen parte de la informal. Producción de bienes y servicios para mercados locales y regionales.
el desarrollo, no solamente la construcción de vivienda, el desarrollo progresivo y mantenimiento del stock residencial de origen informal y el alquiler de áreas residenciales y otros servicios en este stock, es a lo cual nos vamos a referir principalmente. Desde su inicio, estas actividades se relacionan de diversas formas con sectores económicos formales, especialmente productores de materia prima e insumos de vida intermedia, ya se ha mencionado también. El dinamismo que genera el agregado de estas actividades económicas conlleva con el tiempo el crecimiento de buena parte de las unidades productivas que inician en la fase progresiva de recreación, es decir, de su intervención en la economía informal. Ya se acaba de mencionar también. Arranca informal, pero con el tiempo, en la medida en que crece, se reproduce el capital, cumple sus funciones y su capacidad económica, tiende obviamente a integrarse a la comunidad con más diversa manera, todo proceso. La acción informal. Se recurre a la aplicación de la normatividad que regula el ordenamiento territorial como elemento diferenciador introduciendo el concepto de ley. Está mencionando todo. Pero la norma es clara. La norma no habla de vivienda informal, habla de ilegal. La última definición que tiene el Ministerio sobre asentamientos hace referencias posibles. Ilegales legalizados, ilegales no legales. No, ilegales consolidados y ilegales no consolidados. Las denominaciones que la política pública y la misma literatura han asumido sobre los asentamientos de origen no formal ilustra diferencias que comprenden desde la erradicación a la restauración. Los burgos, asentamientos tocados, asentamientos ilegales, asentamientos formales, etcétera, etcétera, hasta producción social de vida. Desde la erradicación hasta el concepto de producción social de vivienda. Además, fueron proyectos ilegales. Esta falta de precisión sobre la comprensión del fenómeno tiene incidencia sobre su diagnóstico, la formulación de los programas y proyectos y el gasto público. Si no hay claridad sobre esto, pues obviamente tiene más incidencia sobre esto. Sin embargo, el dimensionamiento económico y su dinamismo en la vivienda informal es complejo debido a la existencia de fase en la construcción de que se investiguen actividades económicas informales y no formales. Entrando a algo que en el trabajo, yo estoy el año pasado la maestría del gobierno humano y en el trabajo de maestría, el trabajo final, que fue sobre el proyecto del gobierno humano de Bogotá, encontramos algunos datos de que se ha trabajado más de esos datos que quiero resaltar hoy, algunos de ellos. Es decir, ¿por qué consideramos que el dinamismo, primero, que uno de los hechos fundamentales de la vivienda informal o ocupacional de Bogotá es dado origen al principal mercado habitacional de Bogotá, que es el mercado de alquileres residenciales? Vamos a ver estadísticas. Y segundo, que este mercado genera unos ingresos para los propietarios de estas viviendas que puede constituir un factor, digamos, de impulso a los autoconstructores de ingresar a las familias, a los hogares de ingresar en esa forma de producción. Recientemente, el país se ha enterado, porque esto viene de hace muchos años, la primera publicación hicimos nosotros en el año 90, para Fede Donas, de que la tendencia de vivienda en Colombia muestra que son malos arrendatarios con otros hogares. Y se mira la estadística cuando dice vivienda colombiano en Colombia, eso no es reciente, eso es inmediato, ¿sí? Especialmente en Bogotá. En el caso de Bogotá Nacional, según la préstamo trimestre de calidad de vida, la última, Bogotá Nacional ha pasado del 43.9 al 47% y Bogotá del 49 al 70%. Hay otras fuentes, digamos, de presentar datos similares y puntos superiores a nivel de arrendamiento. El dato que más sorprende es Bogotá, y no olvide de modificación, pero Cali tiene una distribución de la actividad de la vivienda que muestra un porcentaje mayor de los totales que de Bogotá. Entonces, ¿qué sucede? Sentencias.
¿Se trata de una preferencia por el arrendamiento o es el resultado de la acción de un conjunto de cosas que se vean desde la oferta formal y la eliminación de la capacidad económica de pagar? Aquí no estamos ante una decisión de los hogares frente al mercado en condiciones que un consumidor cualquiera se enfrenta a hacer. ¿Por qué se produce esta pérdida de participación de la vivienda propia cuando desde el año 72, con la creación del Sector Rural, la política secular y la económica se han enfocado en el estímulo a las categorías de vivienda nueva y se ha creado un instrumento para facilitar el acceso a los hogares a este nivel? Desde el año 72 quedó claro que la política de vivienda no se formula desde las condiciones habitacionales del hogar, de la población, se formula en función de los requerimientos de la economía. La política de vivienda debe responder por lo que pueda aportar la producción de vivienda a la economía, a la locomotora de la vivienda, del sector propio de la protección, etc. Y para el acceso a la vivienda propia formal, pues se creó todo instrumental, de crédito hipotecario, institutos familiares de vivienda, y nacional y entidades territoriales, de garantías de cartera, fondos de redescuento, hipoteca inversa y 2 o 3 instrumentos más. Como resultado, se han realizado varios periodos del conocido boom de la construcción, especialmente las ventas anticipadas. Es muy importante. El boom, fundamentalmente, esas cifras marcas del concepto, hay que tener en cuenta que son templas. Entonces viene una pregunta, con todo esto, con la importancia que se da a la producción de vivienda para que impulse la economía, viene la pregunta, ¿y la vivienda informal cómo se financia? Y este stock que está arrendado, ¿cómo se financia? Miremos algunos datos al respecto. Los arrendamientos. En los estratos 1, 2 y 3 de Bogotá, el 53.5% de los hogares viven en arriendo, algo más de 1.200.000 hogares. Estos hogares no reciben de las viviendas de 25 elementos que han comentado a lo largo de este seminario. Estos hogares reciben en vivienda y literalmente hogares de tiempo unifamiliar y que han crecido. La identificación de la cual ha hablado la doctora Angélica Bernamara. Estos hogares generan unos ingresos para los propietarios de este stock arrendado de 9.3 billones de pesos. Un estudio reciente publicado ayer por Tabaco muestra que las ventas de vivienda suman 45 billones de pesos al año. Los arriendos de viviendas suman 60 millones de pesos al año. Y de esos 25 millones corresponden a contratos de arrendamiento pero a contratos no estrictos de arrendamiento. De Tabaco lo toma proyectos más. Hay que tener nuestra personalidad, no solamente se reduce a lo que nosotros sí, ¿verdad? Sin hecho. En Bogotá, cada mes se arrendan aproximadamente 1.300 viviendas y los estratos 4, 5 y 6. Ponemos este dato con los del 1.900.000. Esta es la formalidad de rendimiento. Y entre el 2012, otro dato, entre el 2017 y 2021 se crearon 324.000 nuevos hogares que viven en arriendo. El mercado generó una oferta de 50.000 disponibles para el arriendo entre el 16 y el 22. Se requería datos de la seguridad. Comercio, otro dato sobre el equilibrio económico de los asentamientos. 6 localidades, Ciudad Bolívar, Comodito, Rafael Núñez, Matizú, Bolívar, agregan 110.000 negocios en la vivienda de todo tipo, datos de unidades y familias de planes. En los datos 1, 2 y 3, con una cuesta muy depósito, hay 100 millones de que se genera algún espacio de la edificación que está dedicado a la industria, comercio o servicio. Y los estratos 1 a 3
se censaron 749.000 personas que trabajan en casa, ¿sí? Y contra actividad edificada, dato que coincide por lo planteado antes para la cultura energética, 6 localidades, las que se mencionan en el libro Una ciudad hecha a mano: Ciudad Bolívar, Tumbes, Comunito, Rafael de San Isidro de Pilosa. Ese es un dato de catastro. El incremento neto del área construida, incremento neto, no es obra nueva, es incremento del área construida. En el año 2023 fue 864.720 y en el 24 fue 1.500.000, ¿sí? O sea, 255. Nueva área en estos sectores que supera algunos, digamos, algunos usos urbanos de edificación nueva que está haciendo. Y el área residencial construida a 2023 en estas localidades, es decir, el acumulador histórico asciende a 66 millones de metros cuadrados de los que han hecho estos hogares y que representa casi el 30% por el que se da ese municipio. ¿Cómo se contrasta? Lo último dato, más. La autoconstrucción en Bogotá aporta el 34% de la producción de vivienda, con un ritmo de producción de 0,47 viviendas y cada nuevo hogar, representando el 52 y 55% del total de viviendas producidas por los siguientes llevados ingresos y los dos últimos periodos intermensales. Escribió en sede publicado, creo que era un pasado o antepasado. Contrastando con la formalidad, el área licenciado Faranis en toda la ciudad del año 23 fue 2.600.000 metros cuadrados. Y el área causal, digamos, de censo de edificación del arte, que es 2.600.000 metros. El crecimiento del stock y el área de vida informal constituyen un fenómeno trascendental de esta ciudad, donde se ha generado una importante economía popular. Y por eso hace referencia, o esta ponencia hace referencia a la importancia del mercado del primer día. Dentro de la necesidad informal, el stock está pues, en nuestro concepto, el hecho, uno de los hechos más destacados, uno fenómeno más destacado, pero también hay que reconocer lo que le aporta a la economía y especialmente lo que le aporta a los hogares, dependiendo lo que le da el. Pero eso no es todo, ¿sí? Ya es apto, porque también hay condiciones que pues obviamente merecen la atención. No obstante, los señalamientos solicitados constituyen un acumulado de precariedades, especialmente una materia de equipamiento, condiciones agrícolas de cultivo, calidad ambiental, calidad turística del lugar presente. A nivel socioeconómico, las formas de exclusión social, la pobreza, etc., derivan de limitaciones en la población de capital humano de exclusión. ¿Cómo explicar este fenómeno? Hay unas condiciones de mercado, aquí están, porque está fallando la oferta, porque eso también se denomina como una falla de mercado. No las voy a leer, ¿cuáles están? ¿Cuál es la oferta? ¿Y cuáles, digamos, las causas que se generan de la demanda alternativa con ese problema? Yo diría que es muy importante tener en cuenta los factores culturales, que no solamente el ingreso, no solamente la pobreza, los factores culturales. Y la renta producida por la vivienda de origen informal constituye una de sus causas de pérdida. Se trata de la función habitacional, pasar de la función habitacional a la función económica de la vivienda en un horizonte de largo plazo. Eso ya lo mencionó en los años 50 el sociólogo Orlando Faldó, cuando se refirió a las funciones de las viviendas culturales, económicas, etc. Pero ya para terminar, en este sentido, el objetivo de los hogares trasciende el uso habitacional, avanzando hacia la evolución de las funciones económicas de la vivienda y su consolidación como vivienda productiva.
Esta consolidación implica procesos constructivos de la mediación y por lo tanto de actividad de trabajo. Los autogestores, muy importante, crean sus propias ocupaciones, generan rentas, actividades de espacios y la gestión de negocios propios. Esta actividad económica inicial se expande al localizarse estos asentamientos, una oferta importante de niveles inmobiliarios, una oferta de bienes y servicios del pleno sector. Sin embargo, esta actividad tan importante no se reconoce, es más, se invisibiliza y no se considera cuando se trata de la asignación del gasto público a los programas de política de vivienda sin precedente y endeudamiento. Se escucha con frecuencia, el endeudamiento no lidera el valor del mercado, tenda a proceder de nuevo, porque aquí lo que interesa es el aporte del sector de la edificación urbana al PIB. Los asentamientos cohesionados hacen parte de la identidad socioeconómica y la riqueza cultural de la ciudad, producto de una migración rural diversa de los diferentes modelos culturales del suelo, utilización de la enmienda y evocar los copos de las medidas de cuidado. Entonces dice la pregunta final. Entonces, ¿qué hacer con esta potencial? Está la demanda, están los trabajadores de la construcción, está este know-how que no solamente sabe construir, sino el know-how de administrar un stock de 1.200.000 viviendas arrendadas que son lo que dicen. Entonces, hay esta potencial. Pues la pregunta es, ¿qué hacer con esta potencial? Gracias. Muchísimas gracias a los panelistas. Los voy a invitar a que subamos aquí al escenario para responder las preguntas que nos mientras se van acomodando. Diríamos que estamos en problemas porque tenemos 20 minutos y han llegado muchas preguntas. Entonces, voy a hacer lo siguiente, si les parece. Como les digo, tenemos varias preguntas de varios niveles. Yo voy a plantear las preguntas, no se las voy a dirigir a cada una en particular, porque de hecho no va a alcanzar a leerlas todas si queremos salir a tiempo. Solo les voy a pedir, voy a lanzar las preguntas y ustedes responden, pues, las que consideren que pueden responder con mayor solvencia, de tal manera que podamos sacar esto adelante. La disociación, yo diría que, a pesar de que nos haya planteado explícitamente, sí, pero un poco a partir justo de cómo vienen planteadas las preguntas, creo que uno puede como clasificarlas en 3 o 4 bloques. Lo primero viene relacionada con lo que uno podría ser el problema de la prevención de la ocupación informal de la vivienda. Y en eso tenemos unas preguntas relacionadas con el mercado formal de la vivienda. Entonces, alguna de las preguntas se relaciona, por ejemplo, con el tema de la regulación, es decir, la regulación de los precios del suelo urbano y las políticas podrían garantizar el acceso a la vivienda formal para mitigar el fenómeno de la autoconstrucción. Es una hacer una mención sobre el tema de cómo la regulación del mercado del suelo podría impactar de una u otra manera y generar en ese orden de ideas un acceso mayor a la vivienda formal y en consecuencia qué impacto tendría sobre la autoproducción de vivienda. La segunda tiene un sentido parecido y va un poco en la dirección de preguntarse si la oferta de vivienda de interés social viable para hogares que ocupan el territorio en dinámicas informales. Si el mercado formal podría atender esa población y en el mismo sentido si el mercado de vivienda formal genera oferta para la población más pobre que no posee vivienda. Se tiene información socioeconómica de los hogares que ocupan los terrenos informalmente. No sé si tenemos estudios dentro de lo que se han planteado aquí dentro de las ponencias relacionadas con eso. Entonces, unas tienen que ver un poco con eso, con la relación entre el mercado formal y el mercado informal y cómo de alguna manera la interacción entre uno y otro podría conducir
reducir el fenómeno de la informalidad. Hay un par de preguntas que se refieren más como al tratamiento ya en sí mismo de la informalidad cuando la informalidad existe, pero ya cuando se ha creado, digamos, el fenómeno. Y allí viene una que va dirigida en el siguiente sentido: ¿cómo puede implementarse una política efectiva para mejorar la seguridad estructural de los asentamientos informales, considerando los costos de intervención usualmente muy elevados y las limitaciones en la tenencia de las viviendas? Entonces, dadas las condiciones de precariedad en las que normalmente se construye la vivienda de de origen informal, ¿cómo se podría construir una política para permitir unas mejores condiciones estructurales de la vivienda? Y esta también tiene que ver un poco con el tema de qué hacemos cuando ya el fenómeno está, y esta tiene que ver con el tema de la legalización. Aquí señala, ¿qué puede hacerse desde el acto de legalización urbanística, toda vez que en algunos casos se permite mayor edificabilidad y uso? Dado que, justamente como lo mencionó Jorge recientemente, y vos los otros ponentes, la densificación en general, las manifestaciones nuevas de lo informal. Hasta ahí son como medio parecidas. Aquí tenemos unas que son más complejas, creería yo, algunas de ellas, no sé si vamos a alcanzar ustedes verán, no, aquí hay una que es bastante general: son evidentes los problemas prácticos y teóricos en materia de planeación y ordenamiento territorial en Colombia. Y desde esa perspectiva, ¿es pertinente una reforma constitucional de las leyes reglamentarias de la Ley de Ordenamiento Territorial y en cuanto a planeación de territorial? Es decir, va como para otro simposio, pero básicamente la pregunta es si necesitamos una reforma constitucional y de las leyes, y creería que incluiría, me imagino, toda la regulación de ordenamiento del territorio en el país. Aquí hay una pregunta relacionada con un poco el tema de la informalidad, su impacto en los modelos o patrón urbano en Colombia. ¿Cuál sería el modelo patrón urbano actual en Bogotá? Estaría en una fase de densificación y consolidación, relleno de la expansión superficial de la aglomeración metropolitana, de expansión difusa, como se ve en Bogotá, y se sostiene, se debilita, digamos, que ese patrón a partir de lo que hemos hablado. Y esta es una pregunta más como el impacto metropolitano en casos como los de Soacha. ¿Cómo podría ser el impacto social, demográfico y económico de municipios de alta influencia como Soacha a territorios más grandes y de aglomeración industrial como Bogotá? Eso en cuanto a lo que tiene que ver con los temas de vivienda informal. Y tenemos una pregunta más dirigida a John Wilson, que tiene que ver con este tema empresarial, y la pregunta es si la mayoría de las empresas se ubican en Bogotá, ¿qué datos se tiene sobre la participación en las asociaciones de las empresas en Bogotá y cómo se compara con las empresas de los municipios de los cuales se tiene registro en la Cámara de Comercio de Bogotá? Es como la pregunta que tenemos aquí. Aquí hay un aporte de uno de los participantes, dice: existe una ruta poco explorada que consiste en analizar los códigos de naturaleza jurídica de las transacciones. 307 compraventas de derechos de cuota, 607 compraventas de derechos y acciones. Y señala que el Observatorio Inmobiliario Catastral cuenta con información de 2015 a 2024 para todo el país. Espero ser como más o menos fiel a las preguntas que hicieron. Y básicamente lo que haremos es tenemos 15 minutos. Digamos que unos 3 minutos para cada uno, para que trate de resumirnos la respuesta a esas preguntas. Pues yo creo que resulta muy difícil responder una pregunta en particular. Yo más bien quisiera reafirmar una tesis que sostengo, porque es que la mayoría de preguntas mantienen el hecho de que la informalidad es el problema.
La informalidad no es el problema, ¿cierto? Jorge hacía el señalamiento de cómo efectivamente en este país desde la década de los años 70 el tema de la producción y las soluciones habitacionales se volvió un problema económico, no un problema de calidad de vida y de los seres humanos. Y ahí seguimos. Y entonces el análisis que hace la Cámara de Comercio tiende a que ver es cómo se formaliza las empresas, ¿cierto? No hay problema de calidad de vida. Lo que necesitamos en este país es resolver un problema de la integración de la sociedad en términos de las necesidades y la calidad de vida. Y parte de los elementos de la calidad de vida tienen que ver con cómo garantizar las condiciones habitacionales, las condiciones de acceso a bienes y servicios, las condiciones de acceso a empleo, las condiciones de salud, de educación dignas, en fin. Y eso, por eso la informalidad no se puede leer única y exclusivamente como el problema de la informalidad en términos de lo físico-espacial. ¿Cómo la ataco? Pretendiendo formalizar todo y el que no entre dentro de esa lógica lo considero ilegal. Yo creo que no, yo creo que hay una discusión de fondo, que no la planteamos acá, pero es que una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Y la legitimidad es la que establece de una u otra manera que la sociedad colombiana, a la cual uno responde su propia sociedad, resuelve los problemas por su propia cuenta y riesgo. Pues yo no puedo castigar a la gente en donde el Estado debió haberle ayudado a resolver los problemas de acceso a educación, salud, empleo, bienestar, vivienda, porque construyó algún tipo de solución, bien o mal desarrollada, lo que sea, eso lo sabemos, ¿cierto? Y entonces lo castigo por haber hecho una solución. No, yo creo que el problema es que nosotros tenemos que cambiar el chip. Por eso, alguna de las preguntas decía ahí sobre las políticas, ¿será que se pueden aplicar? ¿Cómo aplicamos una política sobre el tema del control del suelo? Que lo que tenemos es que las políticas están mandadas a recoger todas las que están aquí. Y por lo tanto lo que tenemos es construir una nueva legitimidad y un nuevo de políticas que realmente reconozcan la condición de este país. Y en ese sentido implica por lo tanto asumir que la informalidad no es un problema, sino que la informalidad es una solución. Ojo, no es un problema de hacerle apología a la pobreza y a la miseria o a las formas ilegales. Es una forma de reconocer que efectivamente las dimensiones del problema tienen tal nivel que si no reconocemos los aportes que se hacen desde allí para incorporarlos como parte de la solución, no lo vamos a poder hacer. Y seguir pensando que nosotros, los doctos, los ilustrados, los técnicos, somos los que tenemos el conocimiento y las capacidades para resolver el problema, sigue siendo el error. Cuando efectivamente la solución está ya con la gente. La gente tiene capacidad, tiene conocimiento, tiene posibilidades y es con ellos mismos que producimos las soluciones. Este país no ha intentado bajo ninguna circunstancia hacer eso. Incluso los programas de autoconstrucción los niegan, porque representan un esfuerzo muy grande de participar con la gente, trabajar con la gente, son procesos de mediano y largo aliento. Aquí todo se quiere rapidito, ¿cierto? Y eso no funciona. Entonces, en ese sentido, reitero, hay la necesidad de construir una nueva institucionalidad en términos del marco de las políticas públicas para construir y reconocer que la informalidad es una alternativa frente al problema mismo que representa esta. Una pregunta también relacionada, que si hay datos, especialmente para Bogotá. Hay buena información que se puede procesar e incluso producir indicadores de una perspectiva diferente, ¿sí? Pero sobre los asentamientos autogestionados en Bogotá, les puedo comentar que estaban las estadísticas de calidad de vida, la encuesta multipropósito y algunos trabajos anteriores, estas se actualizan periódicamente, como un trabajo que hizo Jorge Iván González, el profesor Jorge Iván González, sobre el índice de desarrollo humano de Bogotá. Por ejemplo, segregación. En las localidades pobres, más pobres de Bogotá, la superficie por unidad de medida de equipamiento, vías, parques, etcétera, 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 es inferior a las otras localidades. Si se miran indicadores más recientes, el área de espacio público per cápita, aulas por alumnos por aula, camas 2.000 tanto por población, en fin, cualquier indicador, acceso a la universidad, cualquier indicador que se mire está por debajo de las medias de Bogotá
son unas medidas que pues tampoco son una maravilla. O sea que los hogares han hecho lo que les corresponde, hacer sus viviendas, pero el Estado ha estado desde el inicio rezagado con respecto al equipamiento y a la atención de otro tipo de necesidades de esa población. ¿Por qué? Porque se ha intentado negar este proceso, ¿sí? Incluso hubo un plan de desarrollo que fue claro en el sentido que a estos asentamientos no se les podía prestar servicios públicos. Aquí tuvo que intervenir la Corte Constitucional pues, para echar abajo ese artículo. Entonces, es interesante comparar, hay información para comparar cómo, mientras los hogares han cumplido, el Estado no ha cumplido y ha cumplido de manera fraccionada, discontinua, y eso ha implicado la existencia de unas condiciones de calidad de vida que de una manera muy importante frustra las posibilidades, digamos, de formación de calidad, de formación de capital humano en estas localidades, en estos asentamientos. Y que también constituye un factor de reproducción que dinamiza este fenómeno. Porque aquí si no se tiene acceso a la universidad o a trabajos formales, pues que llame la atención hacer una casa para generar renta con 4, 5 o 6 apartamentos, pues claro que llama la atención, o poner un negocio. Y lo otro, alternativas. El profesor Humberto Molina lo ha mencionado con frecuencia y yo lo recuerdo porque yo tuve la oportunidad de participar. En el año 86 se hizo el primer censo nacional de autoconstrucción, 86. Estamos hablando antes del 91, cuando se creó el subsidio de vivienda. Y se hizo el primer Congreso Nacional de Autoconstrucción en el campus de la Universidad Nacional, aquí en Bogotá, con patrocinio del SENA, que impuso toda la movilización, de la Secretaría Económica de la Presidencia, donde estaba Darío Albereda, y el Instituto de Crédito Territorial, donde estaba María Eugenia Rojas. Ese censo dio, pues se hizo el Congreso, y ese censo dio que en Colombia en ese momento existían alrededor de unas 1.200, 1.300 organizaciones de vivienda, como se llaman ahora, ¿no? Antes no se llamaban así, organizaciones de vivienda popular, se llamaban como comités, cooperativas, había cantidad de nombres, ¿sí? Había un tipo de organizaciones que incluso recuerdo que cuando se sonaron, cerraron el edificio y no entró nadie. Los recuperadores, ¿sí se llamaban? Lo interesante es que esas 1.200 organizaciones estaban construyendo en ese momento en el país más de 100.000 viviendas, con apoyo del ISCREDIAL para la selección del terreno, los estudios de suelo, el diseño urbanístico, el préstamo para la construcción y la financiación a largo plazo, y con la capacitación del SENA a los autoconstructores. Viviendas que estaban construyendo en suelos geológicamente seguros y con licencia de construcción. Eso se acabó con el subsidio. Y ese conocimiento de la sociedad colombiana que venía prácticamente desde los años 30 con las mutuales de construcción empezó a desvanecerse de una manera radical a raíz del cambio, digamos, del modelo de esto. Muchas gracias. Tenemos 2 minutos totales, los dos, 1 minuto cada uno. Perdón, No, yo entiendo. Pues estoy de acuerdo con Carlos en que se tiene que cambiar la mirada. O sea, la urbanización, el fenómeno de la informalidad es una cosa de todo el sur global. No estamos hablando de Colombia, de Bogotá, de todo el sur global. Entonces, pues sí, es necesario cambiar la mirada. Si hay unos problemas asociados a la precariedad, a las rentas que se ganan en el marco de estos procesos, que ahí es donde esos son los problemas que hay que mirar. Entonces, si él puede contestar rápidamente, si hay la política de vivienda o la política de suelo puede generar. Hay estudios empíricos, hay un estudio de Lincoln que dirigió la profesora Cintia Goitia en varias ciudades de América Latina para mirar eso. Se preguntaba justo eso, las políticas de suelo y la producción de vivienda disminuyen la informalidad.
Y la respuesta, pues, eso tiene muchos matices, pero en general una buena política de suelo, instrumentos de captura de rentas, puede disminuir la informalidad si se genera vivienda adecuada y asequible para la población de bajos ingresos, de lo contrario no. Entonces los proyectos de vivienda locales a nivel municipal que están dirigidos a población de bajo ingreso, sumada a políticas de suelo que capturen renta, son las que tienen mayor potencial de disminuir la informalidad con evidencia empírica. Lo que pasa es que eso casi no confluye, ¿no? Pero sucede. Y la única manera en que la vivienda formal, sí, tengo que caer ahí en la dualidad, estoy completamente de acuerdo con Carlos, pues hay experiencias que recogen esa idea de Carlos, es cambiemos la mirada, aprendamos de aquí con procesos de producción social del hábitat, las cooperativas de vivienda de Uruguay, en Argentina también experiencias exitosas de producción de vivienda que responde, digamos, a unas lógicas distintas y no solamente a unos procesos de enriquecimiento de los sectores de la construcción. Se tiene que cambiar la mirada de aprender de ahí y cambiar la lógica de la producción de vivienda para poder atender esta población. Pero aquí, en Bogotá y en Colombia, pues no hay oferta para el sector, para la población de bajo ingreso en conclusión. Oye, gracias. La mira como muy específica, entonces, digamos, el año pasado se cerró Bogotá la región con 455.000 unidades productivas formales. De ese 455, bueno, por los 455 se le quitamos de que 30% más que para la región, eso da cifras menos, alrededor de 400.000 unidades productivas en Bogotá. De esas 400.000, digamos, si nuestra encuesta que tiene el nivel de confianza del 95%, les podría decir que entre 20.000 y 25.000 de esas están manifestadas, de acuerdo con nuestra encuesta, pertenecen a un gremio o asociación, que es más o menos el 6% de esa población de Bogotá, de las que tienen registro mercantil. De las que no tienen registro mercantil y que pertenecen en vivienda, está alrededor del 3.2, y de las que, de las que no tienen registro mercantil, pero que operan, funcionan o están en el espacio público, es 3.7, un poco más mayores así. Esa sería como la respuesta específica que me da. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Ya con esta sesión culminamos. Mil gracias a todos nuestros ponentes. Y lo más, ¿no?